En el video de Victor Taux hablamos de la incapacidad, la intolerancia e indiferencia del psicoanálisis y su creador, tanto para una posición intelectual o política diferente, cuanto con las personas que destellaban por su inteligencia, por su rebeldía e incluso por su locura. El cúmulo de todas estas desviaciones, como tan frecuentemente las han llamado los psicoanalistas de avanzada, se encuentran personificadas en el psicoanalista Otto Gross. Gross, que además de combinar el psicoanálisis con el nietzscheanismo, era comunista, toxicómano, polígamo, revolucionario, vagabundo. Otto Gross es otro de los grandes analistas que la doctrina del inconsciente ha maltratado, calumniado y que ha querido borrar de su historia. Hijo único del profesor, magistrado y criminalista Hans Gross y de una madre de la que ignora todo, de niño gozaba de las mejores condiciones educativas, con preceptores en su casa o en las mejores escuelas privadas. En su temprana infancia y en cuanto a lo intelectual, es idéntico a Freud. Mientras otros niños o compañeros de la escuela se mostraban por lo demás libertinos en tanto a las mujeres o al alcohol, Otto se muestra austero, tímido, reservado, devora cada libro o enciclopedia que cae en sus manos y es experto en los nombres de los huesos de los animales prehistóricos. A la edad de 22 años obtiene sus diplomas de médico y se enlista a bordo de un transatlántico que hace el recorrido Hamburgo-América del Sur. Es en Latinoamérica donde descubre la cocaína, la morfina, el opio, que se suministra en altas dosis durante 20 años. Esta costumbre le costará bastantes internaciones de desintoxicación y la muerte prematura como un vagabundo. A los 31 años acude a Zúrich para una segunda desintoxicación con Jung, quien lo analiza esperando que Freud se ocupe de él personalmente, y aunque Gross conocerá a Freud directamente, su análisis con él nunca ocurrirá, Freud nunca lo querrá tratar. Gross llegó al psicoanálisis porque su padre utilizaba en el campo de la criminología las asociaciones de Jung y el lapsus de Freud, y porque como médico Gross se interesó en la psiquiatría, fue asistente del famoso Emil Kraepelin, fue designado privatdocent y catedrático de psicopatología. Otto acudió al Congreso Internacional de Salzburgo, donde Freud presentó el caso del hombre de las ratas, y aunque Gross no tomó la palabra, coincidía con que las afecciones, las patologías, las neurosis constituyen respuestas del organismo a situaciones traumáticas. Pero en lugar de decantarse por la tesis freudiana de la fantasía, es decir, en lugar de buscar razones edípicas, escenas primitivas, asesinato del padre primordial, la relación incestuosa madre-hijo, Gross sigue las raíces tangibles y concretas. Señala que la causa de la neurosis es el conflicto entre la aspiración de los deseos y la represión social a través de la educación, la familia. Esto, como se ve, es a lo que llegó Freud en el malestar en la cultura, solo que Gross desde esa fecha ya lo estaba analizando y él deduce que también, así como la familia tiene injerencia, también el patriarcado y el capitalismo. Como podrán dar cuenta desde ya, esta lectura de la neurosis es totalmente antifreudiana, pues mientras Freud veía la represión como necesaria e inevitable, para Gross era evitable, aún más condenable. Mientras que Freud se decantará por la adaptación a la sociedad enferma e hipócrita, Gross pretende la revolución política y por tanto sexual. Esta idea de la represión capitalista sirvió a Gross para darle un nuevo sentido al panorama de la transferencia. Si en el análisis puede existir una relación afectiva entre el analista y el analizado, e incluso si se puede dar una contratransferencia, esto tiene que ver con la modalidad occidental de la sexualidad,
construida bajo el modo de pareja monogámica, de manera que la transferencia no procedería forzosamente de la reactivación de la pulsión infantil, sino que es una mera reproducción de un esquema sociopolítico, en este caso el patriarcado. Esta teoría de la transferencia remite a Michel Onfray, uno de los más férreos críticos del psicoanálisis, a las historias amorosas de los analistas con sus pacientes, pero principalmente la de Gross y la de Jung. Como saben, Sabina Spielrein acudió a Jung en 1904 para atender sus trastornos mentales, que más tarde Jung llamaría psicosis histérica. En 1906 sale de la clínica, aunque Jung la sigue atendiendo, pero para 1909 Sabina le escribe a Freud, se presenta como la amante de Jung y le cuenta los detalles. Freud, interesado más en su corporación, interpreta que Sabina utiliza el amor para resistir el análisis y Jung, por supuesto, se victimiza. En otro video abordaremos detenidamente el caso de Sabina y Jung. Ahora lo que pretendo ilustrar es de qué manera Jung quedó en medio del inmoralismo sexual de Gross y del adulterio burgués de Freud. ¿Cómo era el libertinaje de Gross? Bueno, en 1903 Otto se casa con Frieda Schönberg, una mujer que sufría migraña crónica, insomnio y dolores en las piernas. Gross la conduce a una comunidad de Ascona para vivir mejor su maternidad, y como ésta sufre la indiferencia de su marido infiel, Frieda invita a una amiga que la visite. Otto también la seduce, la embaraza y a los respectivos hijos les pone el nombre de Peter. Posteriormente, en 1906, periodo en que Jung mantiene una relación con Sabina, el psicoanalista Otto Gross recibe en su diván a Regina Ullmann, una escritora apreciada por Rilke. Regina era una libre pensadora, había tenido un hijo con una primera relación sin matrimonio, se convierte en la amante de su analista Otto Gross, quien vive a consecuencia de lo que profesa una sexualidad libre. Entonces Otto acude a Jung, como dijimos, en 1908 para una segunda desintoxicación, y desde luego le cuenta las peripecias a Freud, le cuenta que Otto ve las cosas y que vive a lo grande. Y dice Freud que esta desmesura de Otto acarrea los celos de Freud y de Jung. ¿En qué se basa Freud para sostener esto? Pues en la correspondencia de Jung y Freud, y particularmente en una carta de 1909, donde Jung le da los detalles de lo sucedido con Sabina. Como se sabe, Jung le dice que Sabina actúa por venganza y que ésta ha sufrido efecto, pues ha conmocionado su hogar y la clínica donde trabaja. Le pide a Freud que medie el asunto, y sobre Gross escribe lo siguiente. Como ya le indiqué en cierta ocasión, mi primera visita a Viena tuvo un epílogo inconsciente muy prolongado. Primeramente, mi enamoramiento obsesivo en Abatzia. Luego volvió a surgir la judía en otra forma, en la de mi paciente. Ahora, como es lógico, veo claro el hechizamiento. En todo este asunto han venido danzando algo demasiado en mi cabeza las ideas de Gross. Gross y Spielrein constituyen amargas experiencias. A ninguno de mis pacientes les he concedido tal grado de amistad y de ninguno de ellos he cosechado un dolor semejante. Onfray se pregunta por qué las ideas de Gross obsesionan tanto en la mente de Jung. Entonces vamos a ver qué le comenta Jung a Freud. El doctor Gross me ha dicho que suprime inmediatamente la transferencia al médico, ya que convierte a las personas en sexualmente anormales. La transferencia al médico y su persistente fijación sería tan solo un símbolo monogámico, y por ello, como símbolo de represión, constituiría un sistema. El estado auténticamente sano para el neurótico sería la inmoralidad sexual. Con ello le asocia a usted a Nietzsche. A mí me parece que la represión sexual es muy importante e imprescindible como factor cultural. Si bien es patógena para muchos sujetos de inferior valor, de todos modos, unas cuantas cosas nocivas ha de haber siempre en el mundo. La cultura, en último término, no es sino fruto de contrariedades. A mí me parece que Gross, junto con los modernos, incurre demasiado en la doctrina del coito sexual, que no es algo ni ingenioso ni de buen gusto, sino tan solo cómodo y, por ello, todo lo contrario a un factor creador de cultura. Este punto que le está comentando Jung a Freud es crucial. Algunos analistas los ha paralizado y se han mostrado por los demás reaccionarios, como es el mismo Freud en El malestar en la cultura, o algunos otros los ha hecho unos desvergonzados.
unos cara dura, sobre todo a partir del Kant con Sade de Lacan o de su Seminario 7. No me quiero adelantar porque vamos a ver el Kant con Sade. Ahorita solo dejemos en claro que Jung coincide plenamente con Freud en cuanto ve necesaria la represión por parte de la cultura. Lo que para Gross es patología, para Freud y Jung es salud. And you don't find it necessary or desirable to exercise some restraint as a contribution, say, to the smooth functioning of civilization? What? And make myself ill? I should have thought that some form of sexual repression would have to be practiced in any rational society. No wonder the hospitals are bulging at the seams. Obsérvese también que por mucho tiempo se ha creído lo que Gross pensaba de Freud o sobre Freud, que su praxis se asociaba a Nietzsche, pero de ninguna manera. Nietzsche recusaba la moral ascética cristiana por haber infectado el cuerpo, la carne, la sexualidad de inmoralidad sexual. Freud siempre fue conservador, recatado y en cierto sentido mojigato. Por estas razones, el que Jung le haya contado a Freud lo que Gross dijo de él, que convertía a las personas en sexualmente anormales, pero sobre todo que la vida y la práctica psicoanalítica de Gross fuera por lo demás libertina, no hicieron más que despertar la envidia, el resentimiento y por tanto la crítica hacia Gross. Pero Gross conmovió totalmente a Jung, hizo tambalear las certezas que tenía y que advenían de Freud. Entonces Jung ya no pudo analizar a Gross y así se lo comenta Freud en 1908. ¿Se habrá asombrado usted de que me haya vuelto tan perezoso para escribir en estos últimos tiempos? He dejado todo de lado y he dedicado todo el tiempo disponible, día y noche, a Gross para hacer avanzar su análisis lo más posible. Se trata de una típica neurosis obsesiva con multitud de problemas interesantes. Allí donde no podía seguir yo adelante, era él el que me analizaba. De este modo, he sacado yo también provecho para mi propia salud. Gross entonces analiza a Jung. Como se observa, no es tan descabellada la idea posterior de Ferenczi sobre el análisis mutuo. Él da cuenta que por más analizado que esté según el analista, por más que ya lo hayan autorizado sus pares o las personas que detentan el poder, no deja de tener puntos ciegos como pasaba con Jung, que se debatía entre la moralina freudiana y el libertinaje de Gross. Incluso posteriormente Jung le dice a Freud que Gross revivía demasiados aspectos de su propio ser que se le parecía con frecuencia como si fuera su hermano gemelo. Pero ¿por qué saltó el nombre de Nietzsche? Bueno, Gross no tenía reparo en asociar a Nietzsche con Freud. Gross incluso escribe que Freud era la continuación o el continuador directo de Nietzsche. Como ya se ha dicho, según Freud no se interesó por este filósofo, pero ya sabemos que la sociedad psicoanalítica leyó la genealogía de la moral y Ecce Homo. Bueno, recordemos que Nietzsche planteó la idea de que la fuerza vital del individuo, su dionisismo natural, se encuentra castrado por la sociedad que impone sus formas restrictivas con un apolinismo cultural, perjudicial para la salud del individuo y por tanto de la especie, que es lo mismo que se pregunta Freud en su texto tardío del malestar en la cultura. ¿Cuánta satisfacción puede esperar el individuo de una cultura que le frustra tanto sus ideales como sus pulsiones? Esto, como dijimos anteriormente, lo planteó Freud en su texto tardío del malestar en la cultura, pero Gross ya lo venía trabajando desde 1906. Esta es la razón por la cual Gross recurre a Bachofen y propone una lectura singular de la sociedad y feminista de la histeria, no estructural como Freud, sino coyuntural. La sociedad reprime las pulsiones, pero es más violenta con las mujeres, de las cuales exige más dominadas, más sometidas, estas reaccionan patológicamente. Pero su etiología no habrá de remitir a la naturaleza sexual o natural como piensa Freud, y en contra de lo cual nada se puede hacer, sino que es un producto de la moral misógina, falócrata, de la cultura organizada bajo los imperativos del patriarcado, del capitalismo. Para hacer frente a esta formación social, Gross retoma al geógrafo y anarquista Kropotkin y al comunista Friedrich Engels. Kropotkin, que rechazó un puesto de ministro después de la Revolución de Octubre y que criticó la opción bolchevique a Lenin y sus métodos,
había realizado una lectura de Darwin y de su Origen de las especies, pero a contrapelo, para utilizar la expresión de Benjamin, pues destacó no solo la idea de la selección de los mejores al precio de la desaparición de los menos adaptados, sino que Kropotkin también señaló que Darwin evidenció que existe en muchos animales un instinto natural de ayuda mutua, que se expresa en la asociación de los más fuertes para ir en ayuda de los más débiles durante una situación peligrosa. Desde luego que para el libre mercado, para el capitalismo, esta idea es aberrante, pero Kropotkin constata que allí donde reina el principio de asociación, las comunidades resultan más prósperas y más desarrolladas intelectualmente. De esta manera, Gross recupera la idea de Nietzsche sobre que la cultura salva a los rechazados porque la naturaleza selecciona a los más aptos, solo que a diferencia del juicio de su padre, que también creía en la degeneración de las sociedades y que combatía la pornografía, la homosexualidad, la prostitución y sobre todo que creía que estos sujetos vulgares, faltos de inteligencia, perezosos, deberían ser deportados a Sudáfrica para depurar a la civilización, Gross rechaza este juicio, pues él mismo sería claramente un degenerado. Entonces no hay razón para juzgar, ni mucho menos para deportarlos lejos, sino que precisamente Gross los ve como la vanguardia de un mundo por venir, que lo que se pretende expulsar, lo anormal, lo inadaptado, lo patológico, no son sino elementos que se materializan en el sujeto revolucionario, en el anarquista, el loco, en los degenerados. Son la sal de la tierra, dice Gross, y entonces distorsiona la célebre frase de Freud, Who is war soll ich werden, donde el ello estaba, el yo debe acontecer, por la de donde estaba el yo, el ello debe acontecer. Gross menciona que la degeneración está siempre y en todas partes desde el principio, solo que en una sociedad hipócrita donde la normalidad es la que se exalta, la anormalidad pasa como patológica. Por ello, Jung le escribe a Freud que el problema de Gross es una lucha contra el padre, que la positividad del joven es la negatividad del viejo, que dicho sea de paso era criminalista y clasista, pero Gross da un paso más. No se limita al triángulo edípico, sino que ve cómo el padre encarna en los ideales capitalistas, patriarcales. Por ello, el remedio para tal mal es la revolución y por ende el matriarcado. Partiendo del principio de que el niño es frágil y nuestra civilización autoritaria, pues lo castra para obtener de él un renunciamiento libidinal en pro de la construcción del edificio social, y que la educación es autoritaria y tiránica, pues fabrica un montón de hombres y mujeres reprimidos, neuróticos. Gross propone eliminar la neurosis actuando sobre lo que la produce y dice, revolucionemos lo que se enseña. Como se ve, Gross no solo se adelanta al antidipo, como se sabe, sino se adelanta a la teoría crítica, a Marcuse, a Adorno, a Habermas, a Lacan, al mismo Ferenczi, porque puntualiza que al sujeto no le queda otra respuesta para su angustia que esta orden: vive solo o conviértete en nosotros. Dicho de otro modo, si no cedes a nuestras órdenes, entonces serás abandonado. ¿Y quiénes son los que viven abandonados? Pues los vagabundos, los locos, los anormales. Por ello, aquí ve Gross la genealogía de la servidumbre voluntaria. Entonces, desde niños renunciamos a nuestros deseos, obtenemos la seguridad afectiva, pero la pagamos con el precio de la libertad pulsional. Reprimimos la libido y pasamos a ser como los padres, que a su vez educamos a nuestros hijos siguiendo el mismo principio. Vamos a retomar un pasaje de la dialéctica de la ilustración de Horkheimer y Adorno para ilustrar este punto. Cada uno puede ser como la sociedad omnipotente. Cada uno puede llegar a ser feliz con tal de que se entregue sin reservas y de que renuncie a su pretensión de felicidad. En la debilidad de cada uno reconoce la sociedad su propia fortaleza y le cede una parte de ella. Su falta de resistencia lo califica como un miembro de confianza. La sociedad siempre doma y controla los impulsos, so pena de perecer. Cada uno de nosotros asimila la voluntad ajena, de manera que no somos nosotros mismos, sino otro y luego otros. El niño que rechaza y se rebela es golpeado por la potencia económica y lo acecha la neurosis y la anormalidad. Gross contrapone el comunismo y el matriarcado al infierno patriarcal capitalista
contrapone la libertad y la sensualidad a la brutalidad que idealizaba Freud, atiborrada de guerreros, dictadores, amos, descubridores, colonizadores. Y pues ya hemos dicho bastante de que Gross apuntaba hacia el matriarcado, pero ¿de qué forma? Para Gross, la libertad sexual y el matriarcado era la forma más perfecta de la sociedad. Para legitimar esta idea, Gross se remite a una lectura singular del mito bíblico del Génesis, donde las relaciones entre hombres y mujeres son libres, no existe matrimonio o maternidad, sino hasta el misterioso pecado original. Pero ¿cuál fue la falta?, se pregunta Gross, y responde sin rodeos que no fue el pecado carnal, porque el castigo recayó sobre él, fue el abandono del matriarcado de los orígenes. 3 milenios antes el reino de los hombres no existía, todo giraba en torno a las mujeres y más particularmente en torno a las madres. El fin de esta organización abre el camino a la policía, a la ley, a la propiedad privada, al capitalismo y por ende al sufrimiento, a la enfermedad, a la patología. ¿Cómo se realiza este pasaje? Pues a través del rapto, de la violación de las mujeres, prisioneras de guerra y luego transformadas en esclavas. Gross no suscribe la tesis freudiana de la horda primitiva, sino el materialismo de Engels, en el cual las mujeres son mantenidas por los hombres. Estos se preocupan ante todo por su bienestar, por proporcionar alimento para que ellas puedan con toda serenidad dar nacimiento a los hijos que constituyen la verdadera riqueza de la tribu, al contrario del régimen patriarcal, donde son conminadas a elegir entre una libertad de sus instintos sexuales sin hijos o los hijos pero renunciando a la libertad sexual. Ese conflicto acarrea histeria, homosexualidad o masoquismo y las relega a una relación conyugal fiel, monógama. Bajo esta perspectiva se comprende mejor la idea de Gross sobre el texto del Génesis. El contenido del nuevo vínculo jurídico es que la mujer se vende a través de la prostitución o del matrimonio, y su primera consecuencia directa es el pudor sexual y la vergüenza. Otro Gross pretende abolir el patriarcado, realizar el matriarcado, acabar con el capitalismo autoritario en beneficio de un comunismo libertario. Pero no hay libertad de los hombres sin la libertad de las mujeres, y eso no se consigue adaptando al sujeto al diván, sino con la revolución que repare el viejo error de haber desterrado al matriarcado. Para esto no hay medias tintas ni políticas mediadoras, o se es conservador o revolucionario. El primero ha sucumbido a la adaptación, el segundo la resiste. El adaptado defiende el matrimonio, la fidelidad, la prostitución, el orden, el derecho, el capitalismo. El revolucionario rechaza esta racionalidad. Aquí Gross suscribe a Marx y a Nietzsche. La dictadura del proletariado, que es el fruto de la humanidad, debe salvarnos de esta democracia de los últimos hombres que Nietzsche nos ha predicho proféticamente. El objetivo último de todo comunismo es un estado en el cual ninguno pueda obtener poder de dominación política, social, económica y autoridad sobre otro. Como se ve, Gross suscribe a Marx, pero no en sentido ortodoxo, ni mucho menos stalinista. Es decir, Gross no quiere ni ídolos ni amos, ni mucho menos una heterosexualidad libre, sino que retoma la idea de la bisexualidad del amigo de Freud, Fliess, a saber que somos más portadores de feminidad y masculinidad en cantidades desiguales que varones o mujeres. Por estas razones que también Gross recupera al psicoanálisis. Solo el conocimiento de sí, el conocimiento del antagonismo entre las pulsiones individuales y las exigencias sociales pueden coadyuvar a la liberación de uno mismo y de otro. Gross ambiciona dar cuenta de los mecanismos de producción de la servidumbre, de la lógica de la represión social, de la urgencia de una revolución dionisíaca bajo la transmutación de los valores nietzscheanos, pero la muerte de Otto en 1920 le impedirá profundizar en estos asuntos. Como murió, se sabe que cuando Gross aún estaba en análisis con Jung, escapa del hospital. Este último le escribe a Freud, le dice que está curado, pero cambia el diagnóstico inicial de neurosis obsesiva por el de demencia precoz. Le pide a Freud que si Gross se dirige a él,
no le diga su diagnóstico final, demencia precoz. Desde luego que Freud no acepta este diagnóstico porque estaba realizado en términos nosológicos y él quería que todo se explicara en relación a sus categorías, complejo de Edipo, incesto. Bueno, Jung le dice eso porque Frieda, la esposa de Gross, anda buscando quien lo atienda. Pero como ya se dijo, Freud no lo quiso atender, incluso le da las gracias a Jung y le dice abiertamente que no lo atendió por su egoísmo y porque tenía un montón de trabajo. Y en efecto se podría decir que Gross estaba curado, o cómo se podría curar un tipo que vivía a lo grande. Después de que se escapó del hospital, volvió a hacer uso y abuso de la cocaína, de la morfina, del opio, dormía de día, vivía durante la noche. Continúa con sus conquistas, utiliza el diván para seducir a una madre soltera, concibe hijos de manera imprudente, se le involucra en un par de casos en los cuales se sospecha que asistió médicamente a suicidas, él defiende el derecho a morir con dignidad, se deja ver con marginales y anarquistas y luego vive con su esposa en una comunidad que reúne la élite más extravagante del momento en Múnich. Posteriormente se traslada a Suiza, a los Alpes del Tesino, donde se congregan anarquistas y comunistas perseguidos por todas las policías de Europa, hijos de burgueses en desacuerdo con los ideales familiares y sociales, poetas, novelistas, artistas, vegetarianos, bohemios iluminados, es decir, lo que pareciera una de las primeras comunidades hippies. Es la famosa comunidad llamada Monte Verita. La policía no dejó de perseguir por sus actividades y pensamientos subversivo a Gross, y tras una vida errante terminará su vida en una acera de Berlín consumido por el hambre y por el frío. Desde luego que los analistas que comulgan con la idea de la horda primitiva, del macho despótico degustado en el banquete totémico, para demeritar estas concepciones, pronto las etiquetarían de freudomarxismo y con ello el problema quedó zanjado, como pasó con Fromm y con Wilhelm Reich. Como también ya se habrán percatado, muchos analistas se dicen feministas, decoloniales o que recuperan la epistemología sur, pero ante la idea de un cambio político y por tanto sexual radical se muestran escépticos, cuando no mordaces. Mencionan que su práctica es apolítica, neutral, pero esta contradicción no hace sino ilustrar a los puntales de la sociedad, como decía Ibsen, esos sujetos que sacan provecho de la hipocresía de la sociedad. De manera que los analistas, cuando dicen que el psicoanálisis no es ético ni moral, o que es subversivo, o que la posición del analista es diferente a la del capitalismo, en realidad no son conscientes de lo que dicen, o lo dicen de dientes para afuera, solo a conveniencia. Siempre han mirado con espanto y con recelo la inmoralidad de Gross, de Ferenczi, de Fromm, incluso la de Jung, pero hacen oídos sordos a que Freud en ese preciso periodo ya mantenía una relación incestuosa, perversa con su cuñada bajo el techo familiar, o que a lo largo de su vida Lacan fuera seduciendo mujeres, transgrediendo las normas y abusando de su poder. En mi opinión, Jung fue el mejor analista con el que pudo haber acudido Gross, pues se preocupó por él. Cuando lo conoció, dejó de lado a Freud para dedicarse por entero a Gross, tuvo la apertura y la humildad para aprender de su paciente, y solo a través de Gross, Jung pudo defender ante Freud la validez de la demencia precoz, pues ya había reculado y diagnosticado neurosis obsesiva tal como lo quería Freud. Pero con él todo ya estaba dicho hasta que Gross le amplió el cerrado panorama que había trazado Freud. ¿Y de qué manera le amplió el panorama? Bueno, Gross enroló a su lucha a Kropotkin, a Engels, a Nietzsche, a Freud, lo que le permitió considerar una ética, una política y una civilización alternativa al capitalismo patriarcal. Aspiró a nuevos valores y citó la genealogía de la moral como un libro mayor en la construcción de su pensamiento. Y aunque establece un primer vínculo entre el filósofo y Freud, pronto da cuenta que Nietzsche no pretende deducir de esa lectura del mundo una psicoterapia fructosa con la que pretenda curar patologías. Y dice Freud, si el nietzscheanismo de Freud dio luz al diván, el de Gross dio a luz a la revolución. ¿Por qué revolución?
Si el conflicto que se traba entre la sociedad y los individuos se produce en el seno de cada uno, la culpa de la neurosis no es el triángulo edípico, el banquete canibalístico, la angustia de castración, el deseo de pene para las mujeres. Gross nombra culpable a la sociedad, y si el modo en que está organizada la sociedad es la que enferma al individuo, la abolición de la organización es la solución.